Pues vamos a continuar. Nos toca diagrama sagital y producto cartesiano. El diagrama sagital en sí es la representación mediante diagramas de Venn y flechas del producto cartesiano. Entonces, vamos a hacer directo con ejemplos para entender. Yo tengo el conjunto A formado por X, Y, Z y el conjunto B formado por 1 y 2. Para hacer el diagrama sagital primerito debo hacer los diagramas de Venn, que son los círculos de cada conjunto. En cada conjunto los elementos que contiene. El conjunto A tiene X, Y Z. Y el conjunto B tiene 1 y 2. Dependiendo lo que se les pida, va el orden de las flechas. Si yo les digo A por B, las flechas tienen que salir desde el conjunto A. ¿Sí? Si yo les digo B por A, las flechas salen desde el B hasta el A. Veamos ahora con A por B. Desde cada elemento a todos los del conjunto B. No es solo una flecha, ¿no? ¿Sí ven? Ahora desde la Z también sería a todos los elementos del conjunto B. Esto es el diagrama sagital. Ya está hecho el diagrama sagital. A partir del diagrama sagital puedo determinar el producto cartesiano. Simplemente formando pares ordenados con lo que se ha unido. Entonces el conjunto A por B, esto es producto cartesiano, es igual a, para empezar el conjunto A por B debe ser con llave. Y no se olviden poner la llave. En las tareas muchos se olvidaron poner las llaves. Y cada par ordenado va a estar entre paréntesis. ¿Cuál es el primer ordenado? Sería X con 1. La separación de los paréntesis va con punto y coma. El siguiente sería X con 2. Ya no tengo nada más de X, entonces paso a la Y. Y con 1, cierro paréntesis, punto y coma. Es importante la separación de los conjuntos. Y Y con 2. Me falta todavía Z con 1 y Z con 2. Para terminar el conjunto va la llave de cierre. Por favor, las llaves van solo al inicio y solo al final. ¿Sí? Paréntesis sí hay algunos. Por cada par ordenado hay un grupo de paréntesis.
también es importante que no se olvide que la separación de los pares ordenados es con coma. Si usted me coloca así en sus respuestas, como en las tareas, esto no está bien. Y ve que hay una gran diferencia en lo que está arriba de lo que está abajo. Esto no me está indicando un par ordenado. Si no está separado por comas, primero no sé qué es un par ordenado. Si no está entre llave, no me indica que todo esto pertenece a un solo conjunto. Y si no colocan los paréntesis, me están diciendo que todo esto es un solo elemento. Por favor, no se olvide. Esta forma sí, esta forma no. Bien, veamos los pares ordenados. Primero es importante recordar que los pares ordenados están formados por dos números. Uno de X y uno de Y. El primer valor está relacionado con el eje de las X y el segundo valor relacionado con el eje de las Y. Entonces, para esta pregunta, ustedes van a tener un plano cartesiano con varios puntos. De esta manera. Y ustedes tendrán que reconocer cuál es la opción correcta. Ahora vamos a reconocer cuánto vale el punto A, cuánto el B, cuánto el C y cuánto el D. Recuerden que el primer número está relacionado con el eje de las X. Entonces, el par ordenado A está conformado por ¿qué coordenadas? Primero eje de las X está en Menos 3,4. menos 3, correcto, menos 3 de X y 4 de Y. No se olvide, por favor, primero X, luego Y. Veamos el punto B. ¿Por qué pares estaría formado? Primero 1, ajá, 1,6. Primero X y luego Y. El punto C estaría formado por primero X, que sería menos 2, menos 3. menos 2 menos 3, correcto. Menos 2 de X y menos 3 de Y. El punto D sería Menos 3, 1. al revés. Primero X, ¿no? 1 está en X. Primero la X, no se olvide. Entonces sería 1 en X y ¿cuánto en Y? Menos 3. Eso hay que tenerlo bien claro. Voy a ponerles otros pares ordenados aquí mismo para ver si es que... ¿Cuánto valdría ese par ordenado? 3 y 4, ¿no? 3,4. Y si yo les pongo acá,
¿Cuánto sería el punto F? 3 menos 4. Muy bien. ¿Y el G? Menos 3 menos 4. Sí, por favor. A tener clarito. Primero X, luego Y. ¿Sí? ¿Recuerdan el juego del Battleship que jugamos? Por eso se equivocaban, porque primero decían la Y y luego la X. Veamos dominio y recorrido. Para empezar, vamos a decir qué dominio está relacionado directamente con el eje de las X. Para recordar eran las abscisas, ¿no? Y recorrido estaría relacionado con el eje Y. De las ordenadas. ¿Cómo analizamos el dominio? El dominio se analiza siempre de izquierda a derecha. Siempre. No importa el tipo de gráfico que tenga. Y el recorrido vamos a ver un ejemplo. Yo voy a dibujar una función aquí. ¿Ok? Y vamos a ver cuál es el dominio y el recorrido. Empecemos primero por el dominio. Dice que debemos analizar de izquierda a derecha. Entonces venimos desde la izquierda y nos topamos con un primer punto en el eje de las X. ¿En qué punto está la función? ¿En dónde empezó? En 1. Empezó en 1. Aquí hay que reflexionar. ¿La función está encima del 1 o no está encima del 1? O sea, ¿pasa por el 1 o no? Pasa.
Si pasa, entonces es cerrado. Corchete hacia adentro. Para cerrado, siempre el corchete es hacia adentro. No hay otra forma, ¿no? Y veamos hasta dónde llega. Seguimos por el eje de las X. Seguimos de eje X. ¿Y cuál es el último punto de la función? 4. Está en 4. Igual debemos preguntarnos, ¿la función está encima del 4, pasa por el 4 o no pasa por el 4? Sí pasa por ahí. Si pasa, entonces también es cerrado. ¿Ya? ¿Cuántos dominios tiene? Tiene uno solo, porque la función no está interrumpida. Ahora veamos el recorrido. Como decíamos, el recorrido tenemos que ir de abajo hacia arriba. Entonces vamos subiendo por el eje de las Y y veamos en qué punto aparece la función. Apareció en este punto de aquí. ¿Cuánto vale este punto? No le escuché, está muy débil su micrófono. Con este punto no está en un menos 6,8. ¿Sí? Y está pasando encima del 6,8. Entonces es cerrado. Y seguimos subiendo. Ya pasamos por aquí y seguimos subiendo hasta donde se termine la función. ¿En dónde se termina la función? ¿Será que sigo subiendo o ya no? Mi último punto está justo aquí. ¿En qué valor está el último punto? En el 6. En el 6. ¿La función pasa por 6 o no pasa por 6? Sí pasa. Si pasa, entonces es corchete hacia adentro, cerrado. Ok, vamos a poner otro ejemplo. Vamos a ver primerito dominio. Igual analizamos de izquierda a derecha, aunque el gráfico sea diferente. El gráfico, ¿desde dónde viene de la izquierda? Infinito. Ah, esta función, aquí en el gráfico ya no entró, pero esto se va así, ¿no? Se sigue yendo y se sigue yendo. Infinito. ¿En cuál infinito empieza? Negativo. Vean, muy bien, porque estamos viendo en el eje de las X. Entonces empieza en el infinito negativo. Perfecto. Cuando es infinito, ¿cómo tiene que ir? ¿Abierto o cerrado? Abierto. Siempre que es infinito, es abierto. Pueden hacerlo con el corchete hacia afuera o con paréntesis. Es lo mismo. Y seguimos avanzando por el eje de las X. ¿Y hasta dónde se va la función? Infinito positivo. Infinito positivo. Como es infinito, Es abierto. es abierto. ¿Cuántos dominios tiene? Tiene uno solo porque la función no está interrumpida en el eje de las X. Ahora veamos
el recorrido. El recorrido es desde abajo hacia arriba. Entonces empiezo desde aquí. Empiezo a subir hasta Cero. que aquí me topé con mi primer punto. ¿En dónde empezó la función? En 0. Cero. ¿La función está pasando por el 0 o no? No. ¿Será que no? ¿Será que sí? Sí pasa por el 0, ¿no? Está justo encima del 0. Está pisándole al 0. Entonces, como sí está por encima del 0, es cerrado. Y vamos a ver hasta dónde llega. Y sigo subiendo por el eje de las Y. ¿Hasta el dónde me infinito. voy? Perfecto. ¿A cuál infinito? Positivo. Positivo, ¿no? Como es infinito, corchete hacia afuera. ¿Listo? Veamos el dominio y recorrido de esta función. Primerito, el dominio. Empezamos en el eje de la X, de izquierda a derecha. Esta función, que aquí en el gráfico no se puede representar más, pero la función va a extenderse. Todas las que ustedes vean que no tienen límite, significa que se extiende. Esto va a seguir y se va a ir igual en el otro extremo. ¿Ya? Entonces vamos de izquierda a derecha. ¿Dónde empezará? Empieza Infinito negativo. Empieza en el infinito negativo. Como es infinito, ¿qué le pongo? Abierto. Abierto, ¿no es cierto? Y sigo recorriendo por el eje de las X. ¿Y hasta dónde se irá? Infinito positivo. Infinito positivo. Como es infinito, abierto, ¿no es cierto? Ahora vemos el recorrido. De abajo hacia arriba. Empiezo abajo. ¿Desde dónde viene esta función? Desde infinito. Esta función empieza abajo en el menos infinito. ¿Y hasta dónde se extiende? Yo sigo subiendo por el eje Y. Hasta el más infinito. Y se va, ¿sí ven? Se va hasta de la pantalla. Se va al infinito positivo. Listo, vemos la monotonía de una función. La monotonía de una función, ¿qué era? Simplemente saber si es que es creciente o decreciente. ¿Cuándo es creciente? Cuando los valores de Y aumentan. ¿Sí? Y cuando en toda la función los valores de Y solo aumentan, le vamos a llamar de una manera. Sería estrictamente creciente.
¿Ya? Ahora veamos cuánto es decreciente. ¿Cuándo es decreciente? Cuando los valores de y, en cambio, disminuyen. Baja. Eso, baja. ¿Qué pasa si la función todo el tiempo está disminuyendo? Es decreciente. Claro, es decreciente. Decreciente. Eso, cuando solo disminuye y todo el tiempo disminuye y no hace más que disminuir, se llama estrictamente decreciente. ¿Ok? Vamos a hacer ejemplos. En la evaluación solo va a haber a partir de la tabla de valores. Bien, entonces tenemos que saber hacer la tabla de valores. Vamos a determinar la función y igual a x más 1. Primerito, construir la tabla de valores. En el lado izquierdo de la tabla va la x y en el derecho la y. Para que no se equivoque, yo les voy a recomendar que en lugar de la x vamos a colocar un paréntesis. Miren lo que acabo de hacer. Hice exactamente esto de aquí, pero en vez de la x coloqué un paréntesis. Entonces esto voy a hacer en todos los valores. Esto con el afán de no equivocarme con los signos. Y luego, dentro del paréntesis, voy colocando cada uno de estos valores de la x. Así no me equivoco. Ay, perdón, aquí es menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y ahora sí lo voy a resolver. Menos 3 más 1, menos 2, menos 1, menos 1 más 1, 0, Uno, 1, dos, 2, 3 cuatro. y 4. Ahora el análisis lo voy a hacer desde el primer valor que obtuve hacia abajo. Estrictamente creciente. Muy bien. En ningún momento yo puedo hacer el análisis desde el último al primero. Siempre del primero al último. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está pasando? Está Todo el aumentando. tiempo está creciendo. Todo el tiempo crece. Entonces es estrictamente creciente. ¿Sí? Vamos a hacer otro. Vamos a hacer la función y igual a menos x más 2.
construyo mi tabla de valores. Importantísimo. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Igual que en el caso anterior, para no equivocarme voy a copiar exactamente lo mismo, pero en vez de la X voy a poner un paréntesis. Fíjense lo que hice. Se parece muchísimo, pero en vez de la X va este paréntesis. ¿En qué me ayuda eso? Luego a no equivocarme con los signos, porque yo me he dado cuenta que esa es su mayor equivocación. ¿Ya? Y luego, ¿qué es lo que va dentro del paréntesis? Dentro del paréntesis va a ir estos valores de X. Todos estos de aquí. Y sería menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. ¿Sí vieron lo que hice? Reemplacé esto por el espacio vacío del paréntesis. Y ahora sí puedo ir resolviendo, sin temor a equivocarme de los signos. Aquí tengo menos y menos. Recuerden que cuando hay dos signos seguidos se aplica la ley de signos. Menos por menos, Más. más se vuelve positivo. Entonces yo tendría 3 más 2. Y ya no tendría menos menos. 5. Ajá. Acá ya tendría menos por menos. 2 más 2. Eso. Y me daría 4. 2 más 2. El 0 no tiene signo. Entonces sería 0 más 2. Estrictamente. Menos. Aquí no me olvido, ¿no? Igual aquí hay una ley de signos. El menos de afuera y el más de adentro. Entonces Menos quedaría 1. menos 1 más 2. Y esto me da Menos 1. 1. 1 positivo porque conservo el signo del módulo mayor. Ajá. Y el que tiene mayor módulo es el 2. Aquí yo tendría menos 2 más 2, 0. 0. Y por último tendría, Menos 1. muy bien. Y ahora sí hago el Estrictamente análisis. decreciente. Perfecto. Desde acá yo me doy cuenta que solo está disminuyendo. Entonces es estrictamente decreciente, que decrece, que disminuye. Trabajemos en esta función cuadrática. Aunque sea cuadrática o cúbica, lo que sea, vamos a hacer nuestra tabla de valores. X y Y. Igual que en los ejemplos anteriores, yo les recomiendo utilizar los paréntesis en vez de la X. Con eso no se van a perder. Y así van a tener claro qué es lo que va a pasar con los signos. Cuando se elevan al cuadrado, cuando están multiplicados por otro signo. Es más fácil visualizarlo así. Y aquí, ¿qué valores voy poniendo? Los de X, como hicimos en el ejemplo anterior.
Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y ahora sí ya puedo ver claramente qué operación debo hacer. ¿Y qué va a pasar con mis signos? Aquí tengo menos 3 al cuadrado. Se vuelve 9 positivo. Más 1. Menos 2 al cuadrado. 4 más 1. Menos 1 al cuadrado. 1 positivo. ¿Por qué se hace positivo? Porque estoy multiplicando menos 1 por menos 1. Y negativo por negativo me da positivo. Aquí no tengo inconveniente porque a partir del 0 no tengo problemas con los signos. 0 al cuadrado me da 0. Y positivo elevado al cuadrado me da positivo. Ya tengo construida mi tabla de valores. Igual voy a analizar desde arriba hacia abajo. Y miren lo que está pasando. 10, 5, 2, 1. Llegó hasta el 1. Y a partir de aquí empieza otra cosa. Decreciente y creciente. Muy bien. Primero empezó a bajar hasta el 1. Y desde el 1 empezó a subir otra vez. Entonces, primerito es decreciente. Y luego es creciente. ¿Desde dónde es decreciente? ¿Desde dónde empezará la función? Desde el 1. Menos infinito. Ajá. Es decreciente desde el menos infinito. ¿Hasta dónde es decreciente? Empezó a bajar los valores de y, 10, 5, 2. ¿Y en el 1 qué pasó? Empezó a crecer otra vez. Entonces, el 1 es el límite de la parte decreciente. ¿Y en dónde empezó a crecer otra vez? En el mismo 1. ¿Hasta dónde crece? Infinito positivo. Hasta el infinito positivo. ¿Ya? Si lo hubiésemos visto en un gráfico, lo que tendríamos es esto. Entonces, si ven que lo que hemos visto está bien lo que hicimos en la tabla, empezó a bajar, a bajar, a bajar. Aquí tenemos 0, 1, 2, 3. Empezó a bajar hasta este punto de aquí, que sería el 1. Y a partir del 1, otra vez empezó a subir. ¿Sí? ¿Alguna duda?